Romanos capítulo 8, versículo 35. Amén. ¿Lo tenemos? Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién? Quiero que lo lea conmigo en voz alta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Hasta ahí. Siéntese, por favor. Póngase cómodo, mis hermanos, y alabe al Señor con toda libertad cuando usted sienta el impulso del Espíritu Santo para hacerlo. Voy a titular el mensaje de esta tarde, que es la segunda parte del mensaje que quedó pendiente el domingo pasado, acerca de la vida de un creyente espiritual. La vida de un creyente espiritual, la segunda parte. Y este mensaje va a estar centrado en Romanos capítulo 8, versículo 35, que a continuación voy a darle lectura de nuevo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Vamos a meditar y quiero continuar, hermanos, hablándole para que juntos aprendamos por la palabra sobre la realidad, escuche, la realidad de la vida de un creyente espiritual. Mensajes como estos llevan el propósito de capacitarnos para que logremos comprender la realidad de la vida espiritual, porque hoy mucho de lo que se hace, de lo que se vive, de lo que se dice en los templos no tiene nada que ver con la vida espiritual. Entonces la palabra nos capacita, nos enseña para que podamos ver, conocer, discernir la realidad de la vida espiritual. A manera de introducción y como un recordatorio para entrar al tema de esta tarde, la vez pasada estuvimos aprendiendo una característica muy importante en la vida de los creyentes que son netamente espirituales, los cuales, si usted se acordará, les hablé que son guiados por el testimonio del Espíritu Santo en su conciencia, y que no se mueven por las emociones, ni por el razonamiento del alma, ni por la voluntad del alma, sino que son guiados por el testimonio del Espíritu Santo en su conciencia. Saber oír la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia es una capacidad que todo creyente debe de cultivar y desarrollar si realmente ama vivir en la vida espiritual. En la vida del Espíritu, la voz de tu conciencia será la voz del Espíritu Santo internamente dentro de ti. Rápidamente voy a compartirles un texto de la Escritura que habla claramente de esta realidad espiritual en la vida del creyente. Oír la voz de Dios en nuestra conciencia. Salmo 16, versículo 7. Vamos a ir rápidamente a este texto. Salmos 16, versículo 7. Medite conmigo, por favor. Estamos hablando de tener la capacidad de oír la voz de Dios en nuestra conciencia. Dice así:
Bendeciré a Yahvé, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Mire qué poderoso. Hay dos cosas que se mencionan importantes en este texto. Primero, consejo. Consejo. Segundo, enseñanza. Y tanto el consejo como la enseñanza, es decir, la instrucción personal de Dios, el consejo y la enseñanza personal de Dios viene al creyente de manera personal, de manera particular, a través de su conciencia. Eso es lo que se está revelando. Esta es la guianza del Espíritu Santo de una manera muy personal, de una manera muy íntima en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Ser aconsejado, ser enseñado personalmente por Dios a través de la conciencia. Por eso usted tiene que desarrollar la habilidad de oír internamente la voz de Dios dentro de tu conciencia. Y esa guianza tiene que ser siempre, durante el día, durante la noche, en cualquier momento de tu vida, en cualquier situación. Mire que de tantas cosas que me ha librado el Espíritu Santo, hermanos, por medio de mi conciencia hablándome. Yo en mi vida cristiana, en mi vida personal con Dios, me sorprendo, hermanos, cómo muchas veces el Espíritu Santo me advierte, hermanos, y me evita, y con tiempo me previene de cosas que pueden pasar en nuestra vida. De ahí la necesidad y la importancia de estar en sintonía con el Espíritu Santo y tratar de oír su voz durante los momentos del día, en cualquier momento de nuestra vida. Estar al pendiente de lo que Dios te quiere aconsejar, de lo que Dios te quiere enseñar. Qué poderoso es cuando el cristiano empieza a vivir en esta clase de conciencia espiritual. Pero qué trágico que la mayoría de nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero no lo tomamos en cuenta en nuestra vida de una manera personal. No estamos familiarizados con la voz interna del Espíritu Santo dentro de nosotros. Bienaventurado serás si llegas a desarrollar esta capacidad espiritual de oír la voz de Dios en lo profundo de tu conciencia. Saber oír la voz de Dios internamente en la conciencia, en el silencio del alma, es fundamental en la vida espiritual. Yo pudiera testificarles de muchas maneras que a veces, estando tranquilo, estando quieto, de repente viene la voz del Espíritu y mi conciencia: haz esto, o ve a tal parte, o no hagas esto. O a veces cuando estoy predicando, hermanos, la voz del Espíritu Santo viene a mi conciencia para que les diga algo en ese momento que yo no traía planeado, ni escrito, ni bosquejado. Ahí está la realidad de la voz de Dios en la conciencia. Hoy vamos a mirar otra característica muy importante en la realidad de la vida del creyente espiritual. Y esta segunda característica es parte del contexto del capítulo 8 del libro de Romanos. Este libro de Romanos, específicamente el capítulo 8,
es una revelación, escuche, libro de Romanos capítulo 8 es una revelación muy profunda de la realidad de la vida en el Espíritu. Usted puede comprobar allí en la Biblia en formato libro que el mensaje central del capítulo 8 de Romanos es viviendo en el Espíritu. ¿Cómo dice el encabezado del capítulo 8? Viviendo en el Espíritu. O sea que si usted quiere conocer, aprender, abundar más acerca de cómo vivir en el Espíritu, usted tiene que meditar con discernimiento todo el capítulo 8. Se lo dejo de tarea. En esta semana póngase a estudiar el capítulo 8 de Romanos y se va a dar cuenta que hay muchos aspectos revelados de la realidad de la vida espiritual. Por el momento, solamente vamos a meditar en el versículo 35, 8:35 de Romanos, porque se nos muestra otra característica de la vida espiritual. Voy a volver a repetir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Observe que son preguntas. ¿Cuántas preguntas son? El versículo está compuesto de preguntas. ¿Cuántas preguntas son? Tienen que saber leer con atención, Son 2 preguntas. Largas, pero son 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Esa es otra pregunta. Y estas preguntas, 2 preguntas, revelan una fuerte convicción en la vida de un creyente espiritual. Dicho de otra manera, el creyente, escucha y aprende, el creyente que vive en el Espíritu, el creyente que netamente es espiritual, es una persona de convicciones muy sólidas, firmes y arraigadas en la revelación de la palabra. Esta es otra característica de aquellos que realmente son espirituales. Son cristianos de convicciones fuertes, sólidas, cimentadas, arraigadas en la revelación de la palabra. Por eso el apóstol Pablo, como hombre espiritual, decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. El apóstol, como un creyente espiritual, en este texto está expresando el testimonio del Espíritu en su vida personal. Él, como creyente espiritual, está expresando las convicciones de su alma. Estas preguntas, 2 preguntas, Romanos 8:35, tienen el propósito de despertar en tu vida, de despertar en nosotros, de despertar nuestra conciencia sobre la importancia de nuestras convicciones en la vida espiritual. Dios te ayude a que tu conciencia se despierte en esta tarde sobre la importancia de tus convicciones en tu vida espiritual. Porque los verdaderos creyentes espirituales son cristianos de grandes convicciones.
Así que la característica número 2 es: un creyente espiritual es un cristiano de grandes y fuertes convicciones en la palabra de Dios. Yo le pregunto a tu conciencia: ¿cómo son tus convicciones? ¿De qué tamaño es tu convicción en Cristo? ¿De qué magnitud es el tamaño de tus convicciones? Porque el creyente espiritual, escuche, por tener grandes y fuertes convicciones, nada lo apartará del amor de Cristo. ¿Se escuchó? Nada lo apartará del amor de Cristo. Por tener convicciones grandes y fuertes, nada lo detendrá de su amor en Cristo. Nada lo separará de su vida y comunión espiritual con Dios. Nada, mi hermano. Y solamente un creyente espiritual de grandes convicciones puede cuestionarse a sí mismo de esta manera. Solamente un creyente de grandes convicciones puede preguntarse a sí mismo: ¿quién? Vamos a hacerlo de manera personal. Lea conmigo de manera personal: ¿quién me separará del amor de Cristo? Pregúntese, cuestiónese. Como creyente espiritual, como persona espiritual, usted debe de cuestionarse de vez en cuando: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, no. Angustia, no. Persecución, no. Hambre, no. Desnudez, no. Peligro, no. Espada, no. Nada nos debe de apartar del amor de Cristo. Hermanos, si tenemos convicciones firmes, sólidas, fuertes, nada nos debe de apartar. Y para tener el tamaño de estas convicciones, necesitamos verdaderamente ser creyentes espirituales. Aleluya. ¿Habrá alguien que te pueda separar del amor de Cristo? Pregúntate a ti mismo. ¿Habrá alguien? Y vamos a comenzar con la frase ¿quién? Con la palabra ¿quién? Porque se está refiriendo a personas en tu vida. ¿Quién? Se aplica a personas. ¿Quién? ¿Habrá alguien que te pueda separar del amor de Cristo? No sé, según tus convicciones. Lo que yo sé, lo que yo he visto, lo que yo he conocido, lo que yo he mirado en el trayecto de mi vida cristiana y también como pastor, es que a muchos creyentes los ha separado la familia inconversa que tienen. Por causa de la familia incrédula, pagana, no cristiana, muchos sí han sido separados del amor de Cristo. Espero que no sea tu caso en los años siguientes. También he visto que otros han sido separados del amor de Cristo por el compañero incrédulo que tienen como esposo o como esposa. También muchos han sido separados de Cristo por aquel marido incrédulo o por aquella mujer incrédula que tienen. Algunos más han sido separados del amor de Cristo por las amistades incrédulas con las que se relacionan diariamente.
o por aquel compañero de trabajo que no es cristiano. Muchos creyentes que no tienen una firme convicción han sido separados por diferentes personas que se relacionan en su vida diaria. Tenemos que tener mucho cuidado. El creyente espiritual no se dejará separar ni dejará a Cristo por ninguna clase de persona que tenga en su vida. Aún así, aunque la ame, amará primero a Cristo, y el amor que tenga por Cristo será más grande que el amor que tenga por su marido, por su esposa, por su familia, por sus amigos, por sus compañeros. Hermanos, siempre el amor de Cristo está por delante, si realmente es un creyente espiritual. Ahora vamos a ir en cuanto a las cosas, refiriéndose tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Otra pregunta a nuestra conciencia: ¿habrá algo que te pueda separar del amor de Cristo? ¿Habrá algo? Y cuando me refiero de algo, me estoy refiriendo a las tribulaciones y todo lo que sigue, la lista que está ahí. ¿Habrá algo que te pueda separar del amor de Cristo? También he visto muchos creyentes han sido separados del amor de Cristo por las diversiones y los placeres carnales del mundo. Otros han sido separados del amor de Cristo por los compromisos de trabajo. Cambian el día del Señor por estar metidos en el trabajo. Cambian su asistencia, su fidelidad y su obediencia al culto por estar metidos en las horas extras. Son separados del amor de Cristo por los compromisos laborales o por el afán de las riquezas materiales. Son separados del amor de Cristo. Otros son separados del amor de Cristo por las debilidades pecaminosas, las tentaciones pecaminosas. Como no tienen convicción, caen inmediatamente ante el pecado, y por causa del pecado son separados, porque por cuanto pecan son destituidos de la gloria y de la presencia de Dios, porque no tienen convicciones, porque no son creyentes espirituales. Algunos más son separados del amor de Cristo por las tragedias que le vienen, por las pruebas que se presentan, por las situaciones difíciles de la vida, como el hambre, la desnudez. Y por causa de esas situaciones que son temporales, como no son creyentes espirituales, no tienen convicciones sólidas en la palabra de Dios y son movidos de su amor a Cristo. Muchos creyentes entonces, por falta de convicciones espirituales, son ligeros, débiles y frágiles, y se apartan del amor de Dios, hermanos, con una facilidad espantosa, con una ligereza espantosa. Se separan del amor de Cristo. Son creyentes sin raíz, sin fundamento cristiano, creyentes movedizos por las circunstancias, tribulaciones, angustias, persecuciones, por el hambre, desnudez, pruebas, escasez. Hermanos, son arrastrados fácilmente por estas situaciones propias de la vida humana, y algunas muy pecaminosas. En cambio, ahora mire la diferencia. El creyente, cuando es espiritual,
por la grandeza de sus convicciones, está dispuesto a sacrificarse, a sacrificar en su vida todo por el Señor Jesucristo. Está dispuesto a ser atribulado por amor a Cristo. Está dispuesto a pasar por angustias por amor a Cristo. Está dispuesto a ser perseguido por amor a Cristo. Está dispuesto a padecer hambre por amor a Cristo, si viene como prueba o es como un ayuno. Mire que yo tengo hambre ahorita, yo estoy ayunando. Y entre más estoy predicando, hermanos, mi estómago piensa que le va a caer algún bocado, porque la boca está haciendo como si estuviera masticando. Y con hambre estoy predicando. Pero lo hacemos por amor a Cristo. Está dispuesto a vivir en carencia, si así la voluntad de Dios lo permite, como en el caso de Job, que perdió todo. Estoy hablando de la desnudez. Y está dispuesto a soportarlo por amor a Cristo. Está dispuesto a correr peligro, expuesto a los peligros de la espada, de la muerte, por amor a Cristo. Solamente un creyente espiritual puede hacer esto, puede decir esto. Los primeros creyentes del siglo I al siglo IV estuvieron dispuestos a morir por sus convicciones en Cristo. Mire, cuando el creyente es espiritual y por la grandeza de sus convicciones, hermanos, está dispuesto a sacrificar su vida entera por amor a Jesucristo. Mire lo que está diciendo este texto. Está hablando de que nada nos debe separar del amor de Cristo. Y está hablando de situaciones temporales que se presentan a la vida humana. Pero el versículo que sigue da a entender que cuando un cristiano es espiritual, por la grandeza de sus convicciones, está dispuesto a morir por Cristo si es necesario. Y ahí se mira la realidad de la vida espiritual. Hoy hay creyentes que no están dispuestos ni a perder su tiempo para ir a predicarle a las almas perdidas, menos para morir por Cristo. Versículo siguiente. Está hablando de cristianos creyentes que por la grandeza de sus convicciones están dispuestos a sacrificarse por el amor que tienen para Cristo. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Qué tremendo, hermanos. Creyentes que por la grandeza de sus convicciones dieron la vida a cambio del amor que tenían por Cristo. ¿No te parece ejemplar? ¿No te parece algo digno de imitar? Tú que no aguantas nada, tú que por todo te quejas, tú que por todo te desanimas, ¿acaso no te da vergüenza? Mira estos hombres, estos cristianos, por la grandeza de sus convicciones, estuvieron dispuestos a perder todo por Cristo, a dar todo por Cristo, a dejar todo por el amor de Cristo. Y uno de ellos dijo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, que por amor lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a Él.
Solamente cristianos netamente espirituales pueden decir esto. Quiero que lo leas, Filipenses 3:8. Esta es la realidad de la vida espiritual. No me vengas con cuentos que por hablar en lenguas ya eres espiritual. Eso hasta los brujos lo hacen. No me vengas con cuentos que por profetizar ya eres un creyente espiritual. Hay mucha gente mentirosa que profetiza ya y no se cumplen las profecías. No me vengas con cuento que por tener revelaciones, sueños y tantas cosas y manifestaciones eres un creyente espiritual. La verdadera espiritual se mira, uno, en guiarse por el Espíritu Santo, moverse por el testimonio del Espíritu Santo y andar en esa convicción de obediencia y fidelidad y estar dispuesto a sacrificar y a perder todo lo que se tenga que perder por amor a Cristo, por andar con Cristo, por permanecer en Cristo, por amarlo de verdad y serle fiel hasta la muerte. Esa es la verdadera vida espiritual. No te engañes porque que cantes muy bonito, que porque toques muy bonito y eres espiritual. No. Eso es solamente apariencia. La realidad es esta: cuando tú te armas de este pensamiento, esta es la realidad de la vida espiritual. Cuando tú tienes esta mentalidad, cuando tú tienes esta visión, cuando tú tienes esta convicción, cuando Cristo es la prioridad de tu vida, cuando Cristo es la necesidad más grande de tu vida, cuando Cristo es el tesoro de tu corazón y por amor a Él, por ser lo más valioso de tu persona, estás dispuesto a que se vaya todo, si así la voluntad de Dios lo quiere. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Y lo que el apóstol Pablo tenía como pérdida, hoy muchos cristianos carnales lo tienen como ganancia. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Escuche, que por amor del cual, eso se llama convicción. A eso le llamo yo grandeza de convicciones. A eso le llamo yo solidez de convicciones, firmeza de convicciones, grandeza de convicciones. Cuando el creyente tiene la capacidad que por amor de Cristo está dispuesto a perder todo, a dejar todo, renunciar todo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esto es lo más tremendo. Lo que muchos de nosotros los tenemos, lo que muchos de nosotros, las cosas que muchos de nosotros o mayoría de nosotros lo tenemos como un tesoro, el apóstol Pablo lo tenía como basura. Esto es lo más tremendo. Lo tengo por basura. ¿Y qué era lo que Pablo tenía como basura? A ver, piénsele. ¿A qué se refería? Lo he perdido todo y lo tengo por basura por tener a Cristo, por amor a Cristo. ¿Qué era lo que había perdido? ¿Qué era lo que tenía por basura? Pablo tenía doble ciudadanía. Era judío, tenía el título de rabino, equivalente a un doctorado en teología o a un doctorado en cualquier rama de la ciencia. Además, tenía la ciudadanía romana, la protección del imperio, la posibilidad de tener un puesto a la altura de la cultura romana, títulos, cargos, reconocimiento, fama, darse el lujo de vivir económicamente bien como ciudadano romano. Y él dijo: todo eso lo perdí. La aprobación de los fariseos, la aprobación de los judíos, los privilegios que me ofrecía el imperio de Roma, el imperio más poderoso de su tiempo. Todo eso lo perdí
Y para mí esos títulos, esos cargos, la fama, el dinero, todo lo tengo, las grandezas de la vida, toda la comodidad de la vida, todo eso lo tengo por basura, por amor a Cristo. Hoy, ¿cuántos creyentes la fama, la riqueza, la comodidad de la vida, lo bueno de la vida lo tienen como ganancia? El creyente carnal mira eso como ganancia, pero el creyente espiritual no se conforma con las cosas temporales y pasajeras de esta vida. Prefiere a Cristo como el tesoro más grande de su alma, y por amor a Cristo está dispuesto a perder todo, a dejar todo y tener todas esas cosas por basura, por amar al Señor. Esto es tener convicciones fuertes y sólidas. Estos benditos creyentes, hermanos, como Pablo, como los apóstoles y todos los demás, ni las persecuciones, dolores o sufrimientos, tortura, ni el martirio, ni la muerte los pudo separar del amor de Cristo. Esta es la verdadera vida espiritual. Cuando nada ni nadie te mueve de Cristo. Cuando ninguna persona, no importa lo que te haya hecho, no importa la traición o el engaño o la falta que te haya hecho, nada te mueve de Cristo. Cuando ninguna circunstancia que te produzca dolor, angustia, rechazo, persecución, escasez, falta de algún bien, peligro de tu vida, alguna amenaza, nada te mueve de Cristo. El creyente espiritual, por la solidez y la firmeza de sus convicciones, es un creyente vencedor. Repita conmigo: el creyente espiritual, por la grandeza de sus convicciones, es un creyente vencedor. Vencedor en medio de todas las pruebas, angustias, tribulaciones que vengan a su vida personal. Vamos a seguir mirando el contexto, porque a mí me gusta predicar interpretando la Biblia dentro de su contexto. ¿Qué dice el versículo? Ya miramos el 36, que habla de ser muertos por el amor de Cristo. Pero mira el versículo 37. Vamos a entenderlo dentro del contexto. Antes, que significa primero. Antes, primero, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Angustia, persecución, ¿qué más? Tribulación, todo lo demás que se menciona. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solo un creyente espiritual de grandes convicciones puede decir y proclamar tal afirmación. En todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Alguien en esta tarde podrá levantar sus manos ahí donde está sentado y decir: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y seguramente hay tristeza en tu vida,
Seguramente hay persecución, seguramente hay rechazo, seguramente hay dolor, seguramente hay muchas cosas que te están lastimando, te están golpeando el alma. Pero antes que todas estas cosas, debes de saber que eres vencedor por medio de aquel que te amó. Entonces escucha, porque esto está poderoso. El creyente espiritual, por la grandeza de sus convicciones, es vencedor en medio de todo lo trágico que le venga a su vida. Acuérdate de esta frase: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pon esta palabra en tu espíritu, pon esta palabra en tu conciencia. Tú eres vencedor más que todas las cosas por medio de aquel que te amó. Y con esto en mente, escucha: en la tribulación soy más que vencedor. En la angustia soy más que vencedor. En la persecución soy más que vencedor. En el hambre soy más que vencedor. En el peligro soy más que vencedor. En la espada soy más que vencedor. Y depende de la convicción que tengo en Cristo Jesús. Y depende de mi amor que tengo por Él. El creyente de grandes convicciones es más que vencedor. Y mira, aún en la muerte somos más que vencedores. No importa si es muerte natural, somos más que vencedores. No importa si es muerte accidental, somos más que vencedores. Y si es muerte de martirio, somos más que vencedores. El creyente espiritual, entonces, por la grandeza de su convicción, es más que vencedor. Vamos a leerlo dentro del contexto. Repite conmigo en voz alta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la realidad de la vida espiritual. Somos vencedores, mis hermanos. Mira lo que dice el versículo 38. Ya vamos de salida, ya casi para finalizar. Por lo cual estoy seguro, eso se llama convicción. Eso es tener convicción. Estoy seguro, estoy firme, seguro que ni la muerte. Sería bueno que lo repitieras y lo confesaras, porque es palabra de Dios. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabes qué, mi hermano? Esta clase de convicción quiero formar en ustedes. Esta clase de convicción quiero que tenga la iglesia Roca de Salvación. No quiero que sea una iglesia emocionalista, de gritos y de brincos. Aunque me gusta brincar y me gusta gritar.
pero que seamos gente de convicción, creyentes de convicción. Porque va a haber momentos cuando se te va a acabar el grito, el júbilo, la alegría. Va a haber momentos cuando no vas a tener ganas de danzar, ni tampoco de decir aleluya. Cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba. Y es ahí donde tú debes de seguir siendo espiritual. Y es ahí donde tú tienes que seguir amando a Cristo, aunque todo se haya perdido. Y ahora sí que literalmente, mi hermano, aunque todo se haya perdido, es ahí donde necesitamos seguir amando a Cristo. Y digo esto porque Él está pasando una situación difícil donde perdió todo hoy en la mañana. Pero es ahí donde uno tiene que tener esa convicción y decirle: Señor, te sigo amando. Por amor a ti estoy aquí. Te voy a seguir adorando, te voy a seguir cantando, te voy a seguir sirviendo, y ahora con más fuerza. Esa iglesia es la que Dios necesita de nosotros. Cristianos de convicción, creyentes espirituales, que nada los separe del amor de Cristo. La realidad de la vida espiritual, mi hermano, aprende, iglesia, aprende, se mira reflejada en una vida totalmente comprometida, firme, estable y permanente en el amor de Cristo. Cuando el cristiano está dispuesto a todo por Cristo, entonces es un verdadero creyente espiritual. Hasta entonces podrá decir: soy un hombre del Espíritu, soy un creyente espiritual. Póngase en pie, por favor.